Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio en esta hermosa mañana, fresca, agradable. Gracias a Dios que nos da la dicha de estar reunidos para poder adorar a nuestro Dios. Hemos participado ya de los mandamientos que están establecidos para nosotros como cristianos cada primer día de la semana. Y pues parte de la adoración que le brindamos a nuestro Dios es también la meditación de la palabra, que realmente, hermanos, esa meditación de la palabra es para nuestro propio beneficio. En esta ocasión, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen en sus Biblias, por favor, o si gustan leerlo directamente de la pantalla. Les voy a estar compartiendo una lectura, pues bastante común, una lectura de, que está basada en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Habla el apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, unos hermanos santos y amados, como Pablo los llama, y pues bueno, una iglesia que tenía, una congregación que tenía muchos problemas, hermanos, una congregación que tenía diversas adversidades, y aún con esto Pablo dice, les llama santos, les llama hermanos, y fíjense, hermanos, lo que va a mencionar Pablo aquí en este capítulo 2, en los primeros 5 versículos, es algo bien importante también para nosotros y que debemos de tener presente. Dice desde el verso 1 la lectura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el verso 3, hermanos, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos, cuando está iniciando este capítulo 2? Pablo se presenta como apóstol, como siervo de Dios. Pablo le habla a los hermanos en Corinto que tienen muchos problemas, está abordando temáticas difíciles, y aún con esto Pablo dice, yo me propuse no saber nada de ustedes, porque Pablo no va con la intención de juzgar, Pablo no va con la intención de resolverles las situaciones. Pablo va a presentar el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, hermanos, podemos entender que cuando Pablo llega con los hermanos de Corinto, solamente llega anunciando a Cristo crucificado. Y precisamente así, hermanos, he titulado el estudio de esta ocasión, anunciando a Cristo crucificado. Hermanos, este mensaje, este anuncio, el cual está haciendo Pablo, es algo bien importante. No solamente por el hecho de que llegó a los hermanos en Corinto, no solamente por la cantidad de problemas que resolvió, porque Pablo llegó, predicó ese mensaje, envió la carta para los hermanos, abordó temáticas muy diferentes en todos los sentidos, situaciones muy complicadas, muy difíciles de enfrentar, abordó el pecado como es, pero algo y la esencia del mensaje principal de Pablo es anunciar a Jesucristo crucificado. Y eso, hermanos, eso es una labor para nosotros en la iglesia hoy en día. Problemas, adversidades, situaciones de pecado, situaciones de maldad, diferentes temáticas, hermanos, que estamos viviendo, que estamos enfrentando, diferentes problemáticas que la iglesia de Cristo está viviendo en este momento actual, se pueden resolver anunciando a Cristo crucificado. Decía nuestro hermano hace un momento cuando nos estaba compartiendo las lecturas, hablando acerca del sacrificio de Cristo, cómo éramos, cuál era nuestra condición, hermanos.
Y pareciera ser que a veces se nos olvida que hemos sido comprados con sangre, como cantaba nuestro hermano. Se nos olvida, hermanos, que somos aspirantes de vida eterna, que tenemos promesas, pero no vamos a enfocarnos, hermanos. El anuncio ya lo sabemos. Vamos a enfocarnos en la labor nuestra ahora. Yo quiero, hermanos, que a través de este mensaje podamos retomar las actividades de la iglesia. Que a través de este mensaje, hermanos, podamos nosotros hacer la labor que nos toca como cristianos, anunciando a Cristo crucificado, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de que es un anuncio sencillo. No estamos descubriendo el hilo negro. Muchas veces, hermanos, cuando voy a compartir una lectura con ustedes, o voy a dar el inicio de una clase, de una predicación, siempre les digo, es una lectura conocida. Es una lectura que muchos de nosotros hemos estudiado, que hemos leído. Y muchas veces me atrevo a decir que es una de mis lecturas favoritas. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos descubriendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque siempre estamos meditando acerca de lo mismo. Porque es necesario que se nos recuerden las cosas una y otra y otra y otra vez. El mensaje de la cruz, hermanos, es algo sencillo. Fue difícil para Cristo en su momento, pero es algo fácil de anunciar. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, hermanos, en los primeros 2 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Pablo no le interesaba saber la problemática que tenían. Le interesaba porque quería que se resolviera. Pero él no iba escuchando cosas hasta que llegara ahí. Porque, hermanos, el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, tiene tanto poder para resolver las situaciones cuando cae en un corazón que es buena tierra. Dice Pablo, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo, a pesar del gran orador, del gran predicador, del gran apóstol que era, dice, yo no llegué con ustedes presentando, diciendo, mira, yo fui miembro del Sanedrín, fui estudiado a los pies de Gamaliel, fui esto, fui lo otro, tengo ciudadanía romana, puedo viajar por por toda la comunidad romana. Pablo no llegó presentándose así, hermanos. Pablo llegaba como un siervo, Pablo llegaba como un esclavo de Cristo, como alguien que estaba comprometido con la predicación. Y ese Pablo, hermanos, un hombre poderoso en las escrituras, letrado, dominaba perfectamente la ley judía y sabía lo que hablaba. Dice, yo no llegué con ustedes, hermanos de Corinto, con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo solamente llegué con ustedes a presentarles un anuncio sencillo, que es el anuncio de Jesucristo y este crucificado, porque eso es lo que nos va a dar salvación a nosotros. Hoy, hermanos, la labor de predicar debe de recalar sobre nosotros. No necesitamos excelencia de palabras o excelencia de sabiduría en nuestras vidas, hermanos, para poder comunicar el mensaje de la cruz. Escribió Pablo en el capítulo anterior, capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Fíjense para qué fue enviado Pablo, sino a predicar el evangelio. A pesar de la preparación que tenía Saulo de Tarso, a pesar de todo lo que recibió del Señor, porque dice Pablo, yo les estoy compartiendo, les estoy dando lo que también recibí del Señor. Dice, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. En realidad, hermanos, el mensaje de la cruz es algo sencillo.
Es algo fácil de comunicar. Y muchas veces, hermanos, nos quedamos callados. Muchas veces decimos, hermano, yo no puedo predicar, hermano, se me hace difícil elaborar un tema, hermano, yo no puedo porque no tengo esa facilidad que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tienen los predicadores. Hermanos, hoy hay mucha gente que necesita ese mensaje. Hoy hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje sencillo de la cruz, que Cristo vino a este mundo por amor a nosotros, que Cristo vivió en santidad en este mundo a pesar de la maldad que hay, que Cristo murió injustamente, pero que gracias al poder que Él tiene y al poder de Dios y a la misericordia para nosotros, resucitó. ¿Qué de complicado tiene eso, hermanos? No necesitamos sabiduría de palabras, no necesitamos palabras persuasivas, excelencia de palabras. Yo creo que todos aquí, hermanos, sabemos que no somos los mejores oradores, pero sí tenemos el corazón para predicar. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros ahora. Por eso Pablo les dice, yo llegué con ustedes anunciando a Jesucristo crucificado. Y si queremos, hermanos, que ese mensaje se siga divulgando, tenemos que hacerlo nosotros. Y nos dice Pablo, hermanos, que es un anuncio sencillo, un anuncio fácil de comunicar. Y no necesitamos ser los grandes oradores, porque aún Pablo, teniendo todas las herramientas, no llegó con excelencia de palabras o excelencia de sabiduría, sino solamente a predicar el evangelio. Fíjense, hermanos, cómo el Señor Jesucristo le habló a las personas, cómo el Señor Jesucristo sanó a las personas, cómo hizo grandes milagros. Y la gente le decía, Señor, quiero ir contigo, Señor, quiero seguirte. El Señor Jesucristo les decía, es más importante que te quedes con los tuyos y que sepas cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo menciona aquí en Marcos 5:19? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué voy a hacer ahí, Señor? Dales un mensaje sencillo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, ¿Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida? Mencionaba nuestro hermano hace un momento. En este tiempo de escasez, de pandemia, ¿podemos sentirnos dichosos y bendecidos, hermanos? Y todo eso es gracias a que el Señor ha hecho esas grandes obras, esas grandes cosas en nuestra vida. No nos quedemos callados. Hablemos, hermanos. Anunciemos también nosotros a Cristo crucificado, porque es un anuncio sencillo. No necesitamos excelencia de palabras o de sabiduría para poder comunicar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Si usted tiene algo que decirle al mundo de lo que Dios ha obrado en su vida, adelante. Pero que siempre sea el centro de ese mensaje Jesucristo crucificado. Que siempre sea Jesucristo, hermanos, el centro de nuestra predicación. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Anunciando a Cristo crucificado, hermanos, porque es un anuncio sencillo, pero también es un anuncio, hermanos, que da nombres comunes.
Quedan hombres sencillos, quedan hombres, hermanos, como cualquiera de nosotros. Pablo mencionó en el verso 3 de la primera carta de Corintios, el capítulo 2, la lectura inicial, hermanos. Fíjense cómo se encontraba Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en aquel momento que escribe para los hermanos de Corintio. Y estuve entre vosotros. Fíjense cómo estuvo, hermanos. Con debilidad. Pablo débil, sí, era un humano como cualquiera de nosotros. Y mucho temor, sí, tuvo miedo. ¿Y saben qué? Y temblor también. Y dice el verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que Pablo hizo es que se dejó guiar por el Espíritu Santo, se dejó utilizar por Dios con el deseo de predicar, y dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, no de Pablo, sino de Dios. Hermanos, hermanas, hoy necesitamos retomar las actividades de la iglesia. Hoy necesitamos nosotros, hermanos, hacer el anuncio de Cristo crucificado. Porque cualquiera de nosotros estamos capacitados si nos dejamos guiar por Dios. Si dejamos que Él guíe nuestra mente y nuestro corazón. Porque hoy, hermanos, más que nunca, podemos sentir en nuestro cuerpo debilidad. Hoy podemos sentir, hermanos, lo que es el temor. Tal vez podemos llegar hasta sentir el temblor en nuestro cuerpo, hermanos, de la debilidad que hay. Y saben, hay mucha gente, hermanos, con debilidad espiritual, con un temor espiritual, hermanos, y con un temblor espiritual a perderse. Y si nosotros no comunicamos el anuncio de Jesucristo crucificado, se van a perder. ¿Hay alguien a quien usted ame? ¿A quien usted aprecie? ¿A quien usted estime? ¿Que no sea cristiano? Necesitamos, hermanos, necesitamos compartir el mensaje de Jesucristo crucificado. Dice la Escritura, hermanos, en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense, hermanos, aquí ya no estamos hablando de Saulo de Tarso, del gran apóstol Pablo. Estamos hablando de Pedro y de Juan, de pescadores que el Señor convirtió en pescadores de hombres. Porque el mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje de Jesucristo crucificado, hermanos, es un anuncio que dan hombres comunes como nosotros. Hoy necesitamos, hermanos, enfocarnos en nuestra responsabilidad como cristianos, hermanos, de hacer ese anuncio. Fíjense, hermanos, en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Hoy, hermanos, de entre nosotros, Dios puede levantar grandes predicadores. No por la excelencia de palabras o por la sabiduría que hay en nosotros, sino por el deseo de predicar. La carta que escribió Pablo para los hermanos de Corinto resolvió gran cantidad de problemas, hermanos, y dejó un legado tremendo para nosotros hablando espiritualmente, de cómo enfrentar y cómo resolver todas las adversidades en nuestra vida espiritual. Problemas fuertes, hermanos, problemas de pecado, problemas serios, problemas de condenación. Un hombre que solamente tenía las ganas de predicar y se dejó usar por Dios. Cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida, hermanos. Estamos capacitados, hermanos, para anunciar también nosotros ese mensaje.
Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1, escribió Pablo, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Dice Pablo: mi presencia física, hermanos, mi presencia corporal no se impone. ¿Qué es lo que sí se impone? El mensaje. ¿Qué es lo que sí se impone? El mensaje de Cristo crucificado, hermanos. Eso era lo que Pablo anunciaba. Y dice Pablo: yo les ruego a ustedes, hermanos, que crean al mensaje no por lo poderoso que puedo ser predicándoles. Porque cuando soy con ustedes, hermanos, soy humilde, soy sencillo. Y Pablo reconocía, hermanos, cuando nos escribe aquí en Corinto, dice: estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí es cuando más valoramos, hermanos, la vida. Ahí es cuando más valoramos la salud. Ahí es cuando más valoramos estar bien con Dios. Cuando pasamos una adversidad, una situación difícil que nos está doliendo y que nos está lastimando el cuerpo. Fíjense cómo lo escribió Pablo, hermanos, en Gálatas 4, versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y Pablo más adelante, en este mismo capítulo de Gálatas, le escribe a los hermanos. Dice: hermanos, ustedes mismos vieron cómo estaba, y por el amor que tenían hacia mí, hubieran sido capaces de darme hasta sus propios ojos. Pablo, hermanos, Pablo, con una enfermedad en su cuerpo, anunciando el evangelio de Cristo. Hermanos, somos más que bendecidos al estar completos, al tener la vida que tenemos, la salud que gozamos. ¿Qué nos falta, hermanos, para comunicar el mensaje de Jesucristo crucificado? Hoy, hermanos, es necesario que nosotros, como iglesia, emprendamos el anuncio de Cristo crucificado. Necesitamos, hermanos, cumplir nuestra labor como cristianos. Y también, hermanos, anunciando a Cristo crucificado, es un anuncio que refleja el poder de Dios. Escribió Pablo, hermanos, en el verso número 5 de 1 Corintios 2, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Vamos a edificar, vamos a llenar de fe a la hermandad y a todos aquellos que busquen las cosas de Dios, no con palabras de humana sabiduría, no con palabras persuasivas, no con excelencia de palabras o palabras rimbombantes, un mensaje sencillo de hombres comunes, pero que lleva todo el poder de Dios, que es lo que Pablo mencionó a los romanos en el capítulo 1, en el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese mensaje, hermanos, ese anuncio de Jesucristo crucificado, hermanos, lleva implícito el poder de Dios. No es por la homilética, no es por la oratoria, es porque es el mensaje de Dios, es porque es el poder de Dios para salvación. Necesitamos predicar, hermanos. Necesitamos predicar. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, verso 11 en adelante. Escribió Pedro, aquel hombre del vulgo y sin letras, que era pescador,
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos falta? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, hoy tenemos todo. Hoy tenemos todo, hermanos. Dios ha obrado grandemente en nuestras vidas. Somos hombres sencillos que queremos reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. Queremos darle honra y gloria a Dios. Queremos que el sacrificio de Cristo siga estando vigente y salvando muchas almas. Solamente lo vamos a lograr anunciando a Cristo crucificado, que era lo que hizo Pablo con los hermanos de Corinto. Multitud de problemas, multitud de situaciones difíciles, de pecado, se resolvieron anunciando a Cristo crucificado. ¿Cómo lo logramos nosotros, hermanos? Lo vamos a lograr porque es un mensaje sencillo. Lo vamos a hacer, hermanos, porque es un anuncio que dan hombres comunes como cualquiera de nosotros. Pero también, hermanos, es un anuncio que refleja el poder de Dios. Así que, hermanos, le invito, le animo a que no nos quedemos callados. El Señor Jesús le dijo a Pablo, habla, no calles, porque en aquella ciudad tengo mucho pueblo mío y es necesario que tú vayas y prediques. Hay mucho pueblo de Dios todavía, hermanos, que ir a rescatar. Pero si nos quedamos callados, no estamos cumpliendo nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios. Voy a concluir, hermanos, con este pasaje con el cual iniciamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. No necesitamos saber más, sino solamente que el Señor Jesús nos amó tanto que fue capaz de despojarse de su trono de gloria y venir a ser hecho siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, hermanos, dice Pablo allá en Filipenses, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos ve Dios? Pedro nos da esa respuesta. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Con este verso voy a concluir, hermanos. Fíjense cómo nos ve Dios, hermanos, al rescatarnos a través de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso tiene un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en la luz admirable de Cristo. Somos luz en el Señor. Somos hijos de luz. Pero estamos aquí, hermanos, para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Anunciando a Cristo crucificado. Que Dios nos ayude a cumplir nuestra labor como cristianos.
Que Dios les bendiga, mis hermanos.